Dos, uno. Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Protección Preventiva. Tenemos un tema que va a causar un poquito de escozor entre adultos que ya son casados y que han regresado a vivir al hogar de los padres. Casados, llevan a su mujer, llevan a los hijos. Es un tema bien delicado. Hay algunas controversias en cuanto a ello. Maneja que los padres tienen obligación con ellos. ¿Por qué pues esa misma situación? Bueno, nos marca la ley que hasta los 18 años, llegando a esa edad exactamente, se adquiere la mayoría de edad, donde el adulto podrá valerse por sí mismo. Y la misma ley nos marca que en ese momento puede el adulto acudir a la autoridad para echar de la casa al hijo que ya cumplió 18 años, que no estudia y no trabaja. Obviamente, hay algunas situaciones en las cuales se da que el adulto sigue apoyándolo. Una, porque es hijo, por sus valores del adulto, por el gran amor y apego a los hijos. Uno se maneja mucho la soledad. Que el adulto, por no quedarse solo, pues bueno, ya tiene al hijo adulto casado y lleva a los nietos a casa. Pero pasa una cuestión cuando el hijo lleva a la esposa y a los nietos a la casa de los papás, donde la esposa empieza a tomar el control de dicho hogar, se empodera del mismo, ya controla puertas, salidas, entradas, empieza a tomar el control de ese hogar como si fuera de ella, obviamente sabiendo que es de los papás del esposo, de los suegros de ella, rebasando espacios, rebasando límites, incomodando a los adultos que ya tenían una vida tranquila, solos. Bueno, y cuando es una mamá sola, con el hijo adulto ya casado, y que el hijo le lleva a la esposa, hoy esta mujer toma la casa como si fuera de ella. Los objetos, artículos de su suegra, de la mamá, como si fueran de ella. Y cuando el hijo solamente es el papá, cuando solamente es papá y el hijo lleva a la mujer con los hijos, esto es la situación. La mujer se empodera de la que se va a apropiar de ese hogar. Bueno, vamos a dar el tema de hoy. No quiero manejar que siempre es en todos los casos, porque hay hijos muy respetuosos, muy educados, pero por lo general y documentado, casi el hijo adulto con esposa y que llega a la casa de los padres, a espaldas de él, su pareja comete muchos abusos, muchas cuestiones que no son apropiadas. Hijos adultos viviendo en la casa de sus papás y los papás lo manejan como un dolor de cabeza. Bienvenidos, gracias. Como un dolor de cabeza, les quitan espacio, ya no puede andar la mamá o el papá como cuando estaban solos en bata, el señor en batita, en boxer, porque al fin y al cabo es su casa y ellos ya trabajaron toda la vida para darle escuela, educación, cubrir las necesidades de esos hijos, y que de repente el hijo adulto retorne a casa como si fuera menor de edad. Solo por el amor que tienen los papás, gracias, bienvenidos. Solo por el gran amor que tienen los papás a los hijos les vuelven a aceptar. Obviamente viéndonos en alguna situación incómoda, ¿verdad? En alguna situación que no da por. Bien, Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, hoy con este tema: hijos adultos viviendo en casa de sus papás. Obviamente con mujer e hijos de ellos. Teléfonos de oficina 2292-050079 y 2295-383318. Transmitimos en este momento vía Zoom y damos el link de acceso, que es el 788-318-151. Código de acceso, presionan el 1 y de inmediato los traslada a este programa en vivo. Transmitimos, estamos en Instagram, estamos en TikTok, transmitimos también y estamos en Bienvenida Abogada en YouTube como Protección Preventiva, con ese escudo que ustedes ya conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24. Estamos en todo el mundo y queremos seguir en esta postura. Presionen me gusta, compartan para seguir con estos temas. Hijos adultos que viven en casa de los papás.
incomodidad o dolor de cabeza, como manejan muchos adultos. Sí les ocasiona dolor de cabeza al rebasar espacios, la tranquilidad de que la mamá adulta y el papá adulto ya tenían ese espacio para ellos solitos, ya grandes, de tercera edad, y llega el hijo con la esposa e hijos a incomodarlos, a cargarles responsabilidades. ¿Cómo? Claro, el hijo tiene que trabajar y la esposa en ocasiones tiene que salir, y los hijos de ellos los dejan al cuidado de los abuelos. Obviamente están en la casa de los abuelos y se los dejan a su cuidado, bajo su responsabilidad, sin tomar en cuenta la falta de motricidad de esos adultos mayores, de esos suegros de ellos, sin tomar en cuenta que esos adultos que ya vivían tranquilos necesitan y requieren su espacio, robándoles tranquilidad con ellos. Con eso, pero no solamente hijos que son casados y llevan a su esposa, o a la esposa al esposo a su casa. También los hay solteros. Bueno, el ser adulto implica responsabilidades para uno mismo y para los papás. Sí, claro, viviendo con ellos o viviendo de manera independiente. Hay responsabilidades así. De hecho, la ley nos marca que tenemos que proporcionar una parte de nuestro salario a nuestros padres para su manutención. Quien no lo haga será sancionado por medio de la autoridad. Pero el mismo tema, el adulto no quiere afectar a los hijos. Ok, no me des mientras estés bien, no me des si estás mal. El adulto tiene unos valores increíbles, son seres de otro planeta. Un gran amor totalmente desmedido hacia los hijos. Pero bueno, no se valora en algunas ocasiones eso y se incurren abusos hacia ellos. La edad del adulto en México, como lo manejamos, inicia a partir de los 18 años. A partir de ahí, en México, todo ser humano entra en el margen de adulto. Por lo cual, si ya cumpliste la mayoría de edad, que son 18 años, y no trabajas, o no estudias, o trucaste tus estudios, y estás en casa, concluiste una carrera y te quedas en casa, puede ser desalojado. Porque no proporciona ninguna ayuda para la casa. Para tus padres, que ya son grandes, que te formaron, que te hicieron, pagan un transporte, todo lo que conlleva para que un hijo o hija concluya su carrera, o la deje trunca, o tenga novio, etc. Pero si ya tienes 18 años y eres adulto, y deberías no estar en casa de tus padres. Bueno, nos marca la información. La mayoría de edad es a los 18 años en México. Ahora bien, casado y con hijos, todavía se agrava más la situación. Nos hablan en información los adultos de que eran felices estando solos, su esposa y él, pero llegó el hijo con la esposa y luego llegaron con 3 nietos. Pobres abuelos, ya no sabían qué hacer. Llegó el momento en que la señora se tuvo que ir al hospital por exceso y carga de trabajo a limpiar lo que hacían los nietos, lo que hacía la esposa y el hijo, y fue cuando el hijo tomó cartas en el asunto y tuvo que rentar un apartamento. Estamos documentado aquí el hecho. Entonces, robarles la tranquilidad a los adultos es un tema no agradable para nadie. Y como adultos deberíamos utilizar un poquito el raciocinio de que, bueno, ya mis viejos ya me dieron la escuela, ya me enseñaron el buen camino, me enseñaron por dónde conducir, pues los dejo en paz. Marca la ley que tengo que proporcionarles una ayuda. No tendría que ser por medio de presión, mediante alguna autoridad. Eso es de valores, eso es de moral. Pero bien, si no quieres darle a los viejitos, no te piden nada, solo que los dejen tranquilos, que los dejen en paz. Si tú estás bien como hijo de ellos van a estar bien. Obviamente esos padres adultos a veces pasan muchas carencias, y más cuando son de comunidades donde escasea mucho tanto agua como los alimentos. Y muchos hijos en los Estados Unidos, muchos hijos con esposa e hijos con carro, con ropa, y se olvidan de los viejitos. Pero bien, esposas con hijos que abusan del hospedaje y de todo lo que ahí se encuentra. Lo acabamos de mencionar. Se apoderan del hogar de los suegros por ser esposa del hijo y toman ese predio, esa casa, como si fuera suya. Pero empieza el lavado de cerebro. Eso es un tema de esposa.
hijos mayores ya de 25 y 30 años y no dejan el lecho materno. Ya los abuelos, los papás ya quieren estar todos tranquilos, pero es formación individual, formación de cada quien. ¿Qué tiempo es el que deben de vivir los hijos? Los hijos, ya adultos, hijos desde pequeños, claro, obviamente, pequeños es responsabilidad total de los padres. Alimentos, vestuario, ropa, medicamentos, sus necesidades. Así lo marca la información. Pero después de los 18 años, ¿qué pasa? Bueno, en general los padres solo tienen la obligación con los hijos menores de edad. Menores de edad. Estas obligaciones terminan cuando estos hijos ya cumplieron 18 años de edad, lo cual es mayoría de edad. Esto nos indica que deben valerse por sí mismos, alzar sus alas y volar, buscar su empleo y generar ingresos para sí mismo y proporcionar ayuda a sus padres. Obviamente, cuando se independizan es un poco difícil porque tienen que cubrir necesidades de su departamento, de su casa, comprarse muebles, cubrir sus necesidades, pero sin olvidar ayudar a sus padres, a sus hijos. Ahora bien, ¿los padres pueden desalojar a un hijo adulto de casa? Ah, sí. Pueden desalojarlos y parar de mantenerlos definitivamente. Después de 18 años, los papás ya no tienen obligación. Si el hijo no estudia, si el hijo no trabaja, atención, y pueden ser desalojados de casa, sí. Nos maneja la información que los adultos, papás, tienen que manejar la empatía, ponerse en los zapatos. Después de 18 años y que no esté ingresando ese adulto un peso a la casa, puede ser desalojado. Porque en la mayoría de edad todos debemos contribuir con un granito de arena en la casa. Ahora la modernidad nos ha hecho cambiar nuestras perspectivas, nuestras ideas, todo se ha modificado. Hijos que se la pasan con la tableta, con la computadora, todo el día, adultos de 30 años. Y la mamá y el papá grandes llegan de trabajar todavía, requieren su espacio. Y el hijo, cuando la sala acostado, o el hijo ya tiene novia y la novia y él comiendo los víveres que se encuentran en el refrigerador. A veces nos volvemos como hijos adultos una carga para los padres. Pero bueno, nos pueden desalojar, claro que sí. Obligación de los padres, sí, cuando el hijo es menor, menos de 18 años. Pero si ese hijo, aún teniendo 18 años, y ya es mayor de edad, sigue estudiando, sí hay obligación de los padres. Esta concluye cuando terminó sus estudios. ¿Cuándo ya es casado o casada? ¿Cuándo ya hizo familia? ¿Y qué regrese? ¿Al seno familiar? ¡Ay, un tema difícil! Entre las obligaciones que los padres tienen con los hijos, es el cuidado total de ellos. Desde pequeños, nombre, ropa, alimentos, médicos, lo que conlleva para educar a un hijo. Garantizar una vivienda, así como una buena educación, claro. A su vez se consideran las necesidades de cada menor según las características. Atención, fisiopsíquicas, aptitudes y desarrollo intelectual del niño, para saber de qué manera poder tratarlo, ayudarlo. Obviamente que no nos pasamos a otro lado. Cuando ese niño nace con una deficiencia, con una afección, cuidado, aquí el tema cambia en totalidad. Hablamos de niños con niños especiales, con algún tipo de afección, discapacidad. Ahí los padres tendrán que seguir apoyándoles. Nacieron con una malformación, una discapacidad, niños que son especiales y no podrían estar con algún otro familiar excepto con los padres. Los padres son amorosos, seamos buenos, seamos malos, los padres siempre van a estar para nosotros. Y más, cuando un hijo tiene alguna afección, pues no se separa jamás de los padres. Ahí la autoridad no toca el tema de que los podríamos desalojar. Acá los padres, por mejor atención, los podrían canalizar a una clínica. También
dependiendo de la capacidad económica que tengan dichos familiares, dichos padres, para que reciba un tratamiento adecuado, un tratamiento profesional, pero son cuestiones diferentes. Un hijo bien contra un niño especial, totalmente diferente el tema. ¿Qué obligación tiene un padre con un hijo mayor de edad? Aquí en nuestro país, aquí en México, traemos arrastrando cadenas, traemos arrastrando muchos paradigmas, todavía tatuados en el alma de que es mi hijo desde que nació y hasta que me muera. Ya tiene 30, 35 años y no trabaja y luego se va de fiesta los fines de semana. Es mi hijo. Y que, bueno, el padre y la madre deben criar a sus hijos, educarlos, alimentarlos, vestirlos, sí, antes de los 18 años. Proporcionarles un hogar, una vivienda, como lo marca nuestro artículo primero de la Constitución Política, alimentos, darles lo necesario para el desarrollo normal de su personalidad hasta que cumplan la mayoría de edad. Y esta se alcanza teniendo 18 años. Si continúa estudiando, será responsabilidad de los padres todavía seguir apoyándoles monetaria, con lo que requiere el hijo. Pero si no lo hace, o ya concluyó sus estudios, o ya se casó y se separó, o regresó al hogar con pareja e hijos, con la pena. Debe ser. Precisamente en la Unión Americana y el estadounidense es muy cuadrado. Cuando el hijo es en high school, que ya puede trabajar, tiene 15, 16 años, busca apartamento y se independiza. 17, 18 años ya tienen apartamento. Siguen estudiando. Tienen la idea de que time is money y de que hay que superarse, hay que generar ingresos para sí, para su gran país. Bueno, en México tenemos un atraso, ya lo sabemos, de más de 25 años. Y más en calidad de pandemia se perdieron otros 12 años más. Entonces sí tenemos un atraso en comparación con el vecino país del norte. Solamente con el vecino país del norte tenemos más de 25 años de atraso. Pero bien, el atraso solamente es monetario. Pero ¿qué pasa con nuestro atraso intelectual? No debemos quedarnos parados con ideas anteriores, con esas cadenas llamadas paradigmas que traemos arrastrando de que es que mis abuelitos vivían con mis abuelos hasta los 50, 60 años. Sí, pero fue antes, ahora ha cambiado. Las casas cada vez son más reducidas, los espacios son más pequeños. Nos damos cuenta en las mascotas que hace 40, 50 años los adultos ya tenían varios perros grandes, tenían espacio, más alimento. Ahora, la modernidad, los espacios, el avance que tenemos, nos indican vivir en casas más pequeñas y con mascotas reducidas. ¿Por qué? Por cuestión de espacio, por cuestión de economía, porque come el animal, come los hijos, comemos nosotros. Todo va encuadrado. Antes era una formación de educación diferente, más rígida, más estricta, más formal, llena de valores, muy cuadrados, había maltratos y no eran sancionados por la autoridad como ahora. Ha cambiado, la modernidad nos indica eso. Y prueba de ello los espacios, las mascotas. Pero bien, ¿el adulto puede desalojarte de su casa? Sí, si ya tienes más de 18 años y no ingresas algún beneficio a dicho hogar. Hay veces que hasta la mamá tiene que arreglarles la habitación al hijo ya adulto, mayor, que se separó y que esté en casa y que no trabaja y que esté en la sala y la mamá arregladora de la habitación. Bien, a partir de que el hijo ya cumplió los 18 años, es decir, cuando ya alcanzó la mayoría de edad, se le puede plantear una acción judicial para sacarlo de la casa si no coopera, si no apoya con los gastos de la casa, de esa familia, de esos dos adultos, y al contrario es una carga para ellos. ¿Por qué? Porque pues, el hijo requiere alimentos, consume lo que hay, que es de los papás y que por lo general son pensionados, ya papás adultos, un hijo de 40 años, 35, 40 años en casa, y los papás no están, pues el hijo toma la casa como de él, sin generar ingresos, sin trabajar, y consume lo de los dos adultos mayores. Entonces se le puede plantear una acción judicial para que sea desalojado de ese hogar.
¿Y qué pasa cuando el hijo adulto, todavía que está en tu hogar, te trata mal? Se te pone bélico, como decimos, como lo manejamos. Bueno, esa es la información así muy light. Tómalo con seriedad, manéjalo con empatía. Hablamos de las generaciones anteriores, no había tal empatía. Las reglas se seguían de manera drástica. Sí, estás bien. No. Es más, no es si quieres, vamos. Ahora bien, si es necesario buscar la intervención de un psicólogo, un terapeuta, para suavizar esa fricción que hay entre hijo y adulto. ¿Por qué? Porque el hijo te trata mal, te ofende, te grita. Eso se dice que para fortalecer el núcleo, así como la unión familiar, un hijo no debe faltarle el respeto a los padres, no debe gritarles, no puede tener actitudes agresivas con quien le dio la vida, con quien le ha proporcionado todo para que sea un adulto sano y bueno. Cambiamos nuestra perspectiva conforme la vida nos va llegando, conforme nos enfrentamos a ella. Vamos cambiando, pero no podemos ofender a los padres que nos dieron la vida, nos dieron un hogar, nos dieron alimento, casi. Pero pasa. De hecho, hijos que llevan a la esposa y los papás ya están viejitos. Y los viejitos son los que tienen que dejar el hogar. Tenemos un documental donde tuvo que intervenir la autoridad porque el hijo sacó a los papás, metió a la esposa y con el argumento de que los papás le dijeron, pues esta casa va a ser tuya, él lo tomó muy en serio, pero los viejitos vivían ahí en la casa de ellos y los echó a la calle con una maleta cada uno y la esposa dentro apoyando al esposo. ¿Qué moral de ella y él? ¿Qué moral para sacar a los dueños de la casa y apropiarse de ella? Obviamente el que salió posteriormente fue, porque hubo colectivos de muchas personas, incluso abogados que actuaron de manera altruista para desalojarlos. Y aún así los papás decían, no, si se la vamos a dejar, pero no queremos quedarnos en la calle, que se quede, si se queda te van a volver a sacar. Hemos perdido esa sensibilidad y amor hacia los padres. Sí, va a ser tuya, pero cuando ya no estés, que aún así voy a tener la deuda contigo toda la vida, me dejaste casa sin haberme la ganado. Y esa es la percepción que ahora hay de los hijos. Sacan a los papás ya viejitos, sin poder trabajar, y se quedan con su casa. En términos generales, los padres están obligados a mantener a sus hijos, sí, pero hasta los 18 años de edad. Pero esta obligación también se mantiene después de que, si los hijos, atención, carecen de medios económicos por encontrarse estudiando, solo en este caso, estudiando, y si están estudiando y no pueden combinar escuela con trabajo, aquí todavía los padres les pueden apoyar, todavía. Esta obligación queda firme hasta esta edad, de los 18 años, pero si el hijo sigue estudiando y no han conseguido trabajo, los padres los pueden apoyar. Hijo adulto cuando es manipulador. Como hijos conocemos bien a nuestros padres, claro que les conocemos bien y sabemos por dónde llegar, llamado manipulación. Sabemos tocar sus sentimientos como hijo o hija para obtener algún beneficio. Claro, los hijos adultos emocionalmente manipuladores pelean mucho por estar tranquilos para resolver, más bien para que los papás les resuelvan pues la vida, los asuntos, ¿verdad?, que quieren. Y el hecho de atacarlos a los papás, avergonzarlos, hacerlos sentir mal, pues es muy común en un hijo o hija manipulador. Obviamente esos hijos tienen problemas fuertes. La manipulación es nociva, sí, definitivamente, porque espantamos a los adultos, espantamos a los padres que pueden pensar en que tenemos algún trastorno psicológico y todavía les hacemos desviar el poco dinero que tienen en un especialista en la salud mental para que nos trate. Manipulación total.
Se debe estar tranquilo, mantenerse firme en si ya le dijimos que se vaya. Y pues, no perder el control, firme, busca vivienda, busca empleo, busca empleo. Esto de la manipulación no es más que una lucha de poderes, pero no debería de ser del hijo hacia los padres, no tendría por qué ser. El padre y la madre tienen que actuar de manera firme. Busca empleo. ¿Cuántos años tienes? 24, 25, 26. Busca empleo. Proporciona algo para la casa. ¿Por qué? Aquí vives, hay agua, hay luz. Ahora vamos a manejar la cooperación que tiene que dar el hijo adulto a la casa de los padres. Y más cuando lleva esposa y lleva 1, 2 o 3 hijos. ¿Y qué hacen los padres cuando no se le ponen límites a los hijos? ¡Uy! La sociedad funciona en torno a normas, claro. Desde pequeños, los niños, si no tienen límites, van a ser unos niños frustrados en su sociedad, al no tener límites, al creer que todo lo merecen, que todo es válido, que todo es para ellos. Van a romper reglas, porque no les pusieron límites. Y si se les pusieron dichos límites y ellos, como manejados por la manipulación, tocaron las fibras sensibles del adulto, tocaron su corazón. Ahora bien, ¿cómo poner límites? Nos marca la psicología. Bien, identificar primero. Tendremos que saber cuáles son los límites que le vamos a plasmar al hijo adulto y que está en casa. Pero también, al plasmárselos, esos límites que tenemos pensados, debemos respetar los límites de los demás. También nosotros debemos establecer límites en nuestra persona para no rebasarlos y afectarlos con alguna situación que no es la correcta. ¿Quién? Gracias, bienvenidos, saludos y gracias por su compañía. Entonces, aceptar el aprender o poner límites, pero eso va a ser progreso. Claro y directo. Ser empático, pero firme, no doblarnos. Cuando tomamos la decisión de que el hijo adulto se tiene que ir de casa, se tiene que ir, y es por su bien, no es hacerle un daño, es por su bien. Ya como adulto tiene que extender sus alas y volar, es por su bien. Viene la manipulación cuando ya tienen con 30, 35 años y siguen en casa de los padres. Los padres ya requieren tranquilidad, igual que los abuelos. Pero un hijo se puede volver una carga, sí, definitivamente. Se les educa, se les apoya, pero cuando ya son adultos, tienen que volar. Límites emocionales es un tema bien difícil. Esos límites emocionales son las barreras que protegen la estabilidad emocional de cada persona. Estas barreras que se ponen, que deberían de poner el papá y la mamá, se caen cuando el hijo o la hija son manipulados. Cuando el hijo o la hija llegan con una afección, que no trabajan, no estudian, no generan ingresos a la casa, llegan dolidos, ¡ay! Me pasó esto, aquí. Utilizamos el chantaje, jugamos con los sentimientos de los papás, de los adultos, y esas barreras se vienen abajo, claro. Límites emocionales, jugamos con el psique de nuestros viejitos. Por ejemplo, el decir no cuando algo nos incomoda o nos hace daño puede ser un límite emocional. O podemos alejarnos de alguna situación que creamos que nos va a traer algún conflicto o sea negativa para nuestra persona. Ahí va a entrar la manipulación de mamá. Quiero viejitos de buen corazón. Está bien. Tema delicado cuando los hijos adultos regresan a vivir a casa.
de sus padres. Ya eran independientes. Esos adultos ya vivían una tranquilidad bonita, apacible, una tranquilidad deseada. Y de repente el hijo adulto regresa a casa. Hay unos que no se van, ahí sí, pero otros vuelan y regresan al nido. Ya más delicado cuando regresan. Y luego como mujer, papá y mamá tienen la obligación de darnos vivienda, hogar. Pero ya tienes más de 18 años, tú ya te fuiste, buscaste tu camino y regresaste. Y curiosamente llegan a una zona de confort, en calma, y se la pasan sin generar un ingreso para dicho hogar, sin buscar el progreso de esa casa que los vuelve a coger nuevamente. Y con eso pues ocasionan problemas monetarios, de espacio, de privacidad para el adulto, de privacidad. El adulto requiere su espacio, su privacidad. Quiere estar solo todo el día con su mujer. Ambos dos, si quieren andar en bata, con pantuflas. Y ella dijo con la esposa, y ya les rompieron esa tranquilidad, esa armonía que tenían. Y llegan, claro, con hijos, con nietos. Ahora esto se ha vuelto muy común, que con ese pasar de los años es más frecuente que un adulto regrese al hogar de los padres, tenga que llegar nuevamente porque le fue mal en el matrimonio, porque se divorció, porque perdió el empleo. Y vamos a manejar lo que nos habla el año 22 en el mes de julio sobre, atención con el porcentaje, que manejan un 50% de los adultos entre 18 y 29 años de edad que viven todavía con sus padres. Ya adultos. La convivencia puede ser algo benéfica para las dos partes, si cooperan los dos. Esto, si lo vemos, ¿cómo lo podemos manejar? Si cooperan los dos desde el punto económico, de que se ingrese al hogar algún producto, algún ingreso monetario más. Pero también puede generar tensiones a la hora de que cada quien tiene su espacio y responsabilidades, principalmente espacio, privacidad. Los adultos, papá y mamá, si quieren dejar su recámara abierta, estando solos podrían hacerlo, pero regresando el hijo o la hija o familia, ya no podrían dejar su recámara abierta, tenían que vestirse si estaban acostumbrados a andar con bata, con pantufla. De visita está bien, pero te quedas. Tema a tratar con los hijos adultos que viven con sus padres. ¿Quién se ingresó aquí? Un comentario. Bien, gracias, bienvenidos. Dinero y el uso de servicios que sigue generando la casa, y cuando llega el hijo con la esposa y sus hijos, estos gastos aumentan. Se dispara más la luz, el gas de cocina, los objetos que se utilizan todos los días, papel higiénico, jabón, todo se dispara. Y si el hijo o la hija no trabajan, pues sus gastos se incrementan. Padres de hijos adultos. Esta es probablemente la parte más difícil de la conversación sobre la convivencia entre padres e hijos adultos. Si tu hijo adulto perdió su empleo, bueno, aquí es válido apoyar. Y esa es una situación difícil puede ser que sea posible no cobrarle renta. Pero si tu hijo tiene una fuente de ingresos, es probable, atención, que tú deseas o que tu percepción sea, pues que proporcione algo para la casa, ¿verdad? Vive en ella, está contigo, duerme en la cama, utiliza los servicios de tu hogar. Pero el número de personas en casa. Esto puede parecer extraño, pero es una forma de ayudarles a mantener un presupuesto, no solamente monetario, sino en su vida, un proyecto de vida.
hijos adultos que viven con sus padres. Atención, es bien importante entender que aunque eres hijo y ellos son tus papás, son tus padres, ya eres adulto, ya tienes más de 18 años, ya no estudias, ya no trabajas, ya tienes una separación o tienes hijos, si eres mujer. Bien, el adulto come, duerme y disfruta los servicios de la casa de los papás, pero no proporcionas ayuda. ¿Te pueden desalojar? Sí lo pueden hacer, pero hay algo bien importante. Pueden, pero muchas veces no quieren. ¿Qué es el hijo? Es la hija. Ok, hay que hablar sobre la cooperación que puedes y no puedes dar, especialmente si regresaste a vivir con tus padres, debido a que, pues, hubo recorte de personal, te despidieron, renunciaste, etc. O por una separación, ¿cómo lo manejamos? Si estás empleado y estás viviendo con ellos para ahorrar, es plantearlo solo un tiempo en lo que ahorro, etc. Pero además debes considerar cómo puedes contribuir con los gastos básicos de la casa, como comestibles o gastos públicos, luz, etc. Distribución de responsabilidades. Sí, claro, en casa todos tenemos responsabilidades. Como hijos hay responsabilidades con los padres. Padres de hijos adultos. Es posible que tus hijos adultos no estén de alguna manera familiarizados pues, con los quehaceres que se llevan a cabo en la casa. Porque eso los hacía o los hace la mamá, incluso apoya el papá. Pero los hijos ya están familiarizados. Díganme tienen. Hay que hablar de lo que hay que hablarles de lo que se tiene que hacer, de lo que se debe hacer como obligación. Cuando son pequeños y adultos, siempre hay derechos y obligaciones. Cuando son pequeños, piden más sus derechos, aunque también tienen obligaciones y no las cumplen mucho. Pero en calidad de adultos, se deben de cumplir con dichas obligaciones en casa cuando se es adulto y se lleva mujer e hijos, o la mujer y el esposo e hijos. Cuidado con este tema. Los hijos adultos que viven en la casa de sus papás, hay que encargarse de algunas tareas de arreglar el patio, pintar la pared, cortar el césped, tirar la basura, cooperar en la casa. Hay que recordar que se está viviendo en la casa de sus padres. Y esto es para ayudarles. Porque la ayuda la recibes desde que te abren las puertas de esa casa. Que como adulto ya no tendrías por qué haber llegado. Hay un poquito sobre las aves, reino animal cansario, donde las águilas construyen un nido cómodo, suave, pero lo rodean de espinas. Y arriba de las espinas ponen plumas y paja muy suave para que esos aguiluchos estén cómodos. Padre y madre águila vuelan, los alimentan. Cuando esos aguiluchos ya tienen su tiempo, su edad para volar, los padres águilas quitan lo suave del nido y solo dejan las espinas y los obligan a que no estén cómodos dentro del hogar. Los echan del nido, obligándolos a volar. Esos aguiluchos no regresan nunca a ese nido. Reino animal tan sabio, y nosotros seres humanos, quien tiene hijos ahí anda buscándolos atrás. Bueno, tema como, no para comparación, solamente como tema de rompimiento de hielo. Privacidad en el hogar, lo que acabamos de mencionar. Ahora bien, entre padres e hijos adultos, los hijos adultos son eso, adultos, hijos adultos son adultos, ya tienen más de 18 años. Y tienen diferentes formas, maneras de pensar, así como diferentes expectativas sobre la privacidad de las que tenían cuando eran menores y vivían en ese hogar. Sí, pero ya cambió, ya eres adulto. Todo cambia. Te fuiste de la casa, te uniste con alguien, regresaste, ya no es igual. Sí,
hijo o hija vas a ser toda la vida, pero ha cambiado todo. Las reglas ya son otras. Como adulto, y que regresas al hecho paterno, al hecho familiar, es diferente ahora. Y tendríamos que tenerlo en cuenta. Tendríamos que razonarlo muy bien. ¿Cómo puedo llegar nuevamente a casa de mis padres? ¿De qué manera? Pues ser cooperativo, ser empático, ser amable, ser apoyador, totalmente. Aquí es necesario hablar acerca de los hábitos. Como, atención, cuando el hijo se casa y lleva a su familia a la casa de los padres, y estos papás no fuman ni toman, pues hay que poner claras las reglas. No fumes dentro de la casa, no tomes dentro de la casa. Tus niños que a un horario determinado no hagan ruido. Les llegamos a romper la tranquilidad a los papás. Sí, definitivamente. Ellos estaban tranquilos. Tú como hijo de mayor de 18 años dices, o debiste haber hecho tu vida afuera. Y regresas a incomodarlos. Bueno, tienes sus propios hijos, hablar sobre lo que pueden hacer y no. Y la cooperación sobre alimentos, sobre los servicios. Cuando llega hija o hijo con familia a la casa se disparan más los gastos. ¿Y a dónde van? Al bolsillo de los papás. Que ya no tendría por qué ser, pero es. Ahora bien, hijos adultos que viven con sus papás. Si ellos tienen reglas en casa, como la prohibición, lo que acabo de manejar, prohibición de bebidas alcohólicas o el tabaco, pues hay que respetar, ¿no? O sea, en qué espacio me está permitiendo temporalmente, aunque si la perspectiva es otra, pues ya cada quien no tendrá su cabeza, pero hay que hacerlo de manera madura y respetuosa. Pues sí, no me gusta que fumen en el interior de la casa, salgo al patio o me voy a la calle a hacerlo. Si te traes a tus propios hijos a casa de tus papás, hay que ponerles reglas que respeten a los padres sobre lo que está bien y lo que no. Debe haber respeto a los papás, a los abuelos. Horario para uso de aparatos, de objetos del hogar. De los papás, claro, porque el hijo regresó a vivir a casa. Pues, hay que poner claro horarios donde, si la televisión, estos papás la apagan a las 10 de la noche, a las 10 se apaga, pero llega el hijo con sus hijos y son 10, 11, 12 de la noche y tiene la tele prendida. Esas reglas ya irrumpieron y destrozaron la tranquilidad de esos papás que vivían apaciblemente. Hay que poner reglas, hay que ser firmes y ser respetuosos en ello. Es posible que quieras tú también manejar tu propia versión de adultos que incluya, bueno, tus propias reglas, pero por ejemplo, el agua, la luz, el jabón que se utiliza en casa y que compran los papás. Sería válido analizar, razonar, híjole, estoy consumiendo sus víveres, sus servicios, ellos pagan todo, y traigo a mi familia y sería válido pensar en ello. Pero pues me quedé divorciado o separado y sin trabajo, les cargo la mano a los viejitos, a mis papás, son mis papás. Hijos que viven con sus papás, bueno, ahí no estamos hablando que todo sea nocivo, ¿no? Solamente son información de lo que se lleva a cabo, que tendríamos que cooperar. Hay que llevar una vida saludable entre padre, hijo, adulto, así como tratar bien a los papás. ¿Por qué? Porque, pues, trata a tus papás como quisieras que tus hijos te trataran. Con respeto, con educación, con propiedad. Hay que compartir los planes, como sea necesario, y mantener un horario que respete la rutina que tenían cuando vivían solos. Ellos, los papás. Hay que respetar su rutina. Llegamos a romperles esa armonía, esa paz que tenían. Ya, tiempo. Están marcando tiempo. Horarios para convivir. Padres e hijos. A no ser que tu hijo adulto tenga una meta específica como estar guardando para comprar su propia casa y tú, por empatía, por apoyo, órale pues. Te voy a dar 3, 6 meses en lo que reúnes una buena cantidad, das el enganche de tu casa y ya será tuya, vuela. Pero bien, por ejemplo, para comprarte una casa, eso aquí se tiene que programar
bueno, no hay un programa como tal, porque una casa no cuesta 20, 30 mil pesos, ¿verdad? Pero los papás, que ya estaban tranquilos, tendrán que tocar el tema, si no de manera obsesiva, si algo constante, para que no se le olvide al hijo que tiene que irse. No se lo corran, ¿verdad? Hay que tocar el tema periódicamente. Tiempo. Gracias por estar en protección preventiva. Perdón si toqué tema que muchos les haya hecho algo de mella, pero es verdad. Hijo adulto es después de los 18 años. Hijo e hija. Y tienen que volar con sus propias alas. Sí, esto es de manera profesional. No es con la finalidad de atacar a nadie, de demeritar a ella o a él. No, después de los 18 años, dejen en paz a sus papás. Si ya no estudias, no estudias, pero tienes un empleo, deja a tus papás solos, tranquilos, que gocen de su espacio, de su privacidad, que disfruten de las amistades adultas como ellos, que vengan a sus amigas o amigos a su casa, o que ellos se hagan su casa y se vayan con amigas o amigos sin la preocupación de que tienen al hijo o a la hija en casa. ¿Y qué le voy a dar de hijo? Después de 18 años, es obligación tomar las alas y volar. Excelente tarea, todas y todos. Gracias y mil perdones si es un tema que nos va a causar algún conflicto interno sobre lo que digo. Es de manera profesional. Sabemos que damos temas que detonan y vi mucha gente ahí conectada. Espero que tengan buena tarde y es cuestión de análisis. Gracias. Presionen, compartan. Estamos a la orden. Gracias, protección preventiva.